Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones, este espacio que ha surgido para que podamos conocer diferentes puntos de vista sobre los temas de importancia nacional, porque nos interesa que la gente esté con una opinión bien clara de la realidad y enfocando aquellos temas, aquellos aspectos de la realidad que lastimosamente en otros medios, en los medios tradicionales, son invisibilizados, pero nosotros aquí en Gente Ve tenemos un compromiso con la gente. Hoy vamos a abordar un tema que a mí en lo personal me llena de mucha emoción, me llena de mucha alegría, porque vamos a hablar de San Romero de América, de ese pastor nuestro que hace 34 años fue asesinado, pero que yo no sé por qué dicen que está muerto, si lo veo por todos lados, en medio de la gente, en sus luchas. Y esta noche, para hablar sobre el tema de Monseñor Romero, tenemos a dos grandes amigos, al diputado y sacerdote David Rodríguez. Buenas noches, diputado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarnos y por estrenar aquí esta televisión de Gente Ve. Bienvenido, es que sea esta la primera de muchas conversaciones que tengamos en este espacio, gracias, diputado. Y también tenemos con nosotros a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. Omar Serrano, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches Luis, buenas noches a toda la gente que nos ve por Gente Ve. Para mí es un privilegio estar a la par de don David aquí y también debutando en Gente Ve. Bienvenidos ambos. Vamos a tener una conversación amena, sobre todo porque es alrededor de una figura que se ha convertido pues en la imagen prácticamente de los salvadoreños, porque es el salvadoreño más universal. Donde quiera que, cualquier lugar del mundo que mencionemos a Monseñor Romero, estamos seguros que alguien ha oído hablar de él, alguien le conoce. Y comenzaríamos por ahí, diputado, padre. ¿Usted conoció personalmente a Monseñor Romero? Porque nos gustaría de repente tener su opinión sobre cómo era Monseñor Romero personalmente. Bueno, yo lo conocí a él en 1967. Yo estaba recién venido de la Universidad de Comillas y el señor obispo en la diócesis de San Vicente me dio 3 responsabilidades. Una responsabilidad de la parroquia Santo Domingo, un pueblito pequeño, ser capellán de la Quinta Brigada de San Vicente y responsable de cursillos de cristiandad. Monseñor Romero entonces era el padre Romero en la parroquia Santo Domingo de San Miguel. Era el responsable de cursillos de cristiandad en San Miguel. El padre Walter Guerra era responsable en Santana. El padre Inocencio Alas era de aquí, de la arquidiócesis de San Salvador. Y nos reuníamos para preparar los cursillos de cristiandad a nivel nacional. Y ciertamente, Monseñor, el padre Romero en aquel entonces era una persona muy formada teológicamente y bíblicamente. Y él nos daba los fundamentos sólidos para los rollos, las charlas que íbamos a dar en el cursillo de cristiandad. Tuve también la oportunidad desde entonces tuve una relación bastante estrecha con él. Hubo momentos muy emotivos, porque habían algunas circunstancias. Por ejemplo, yo después estuve de párroco en Tecoluca, y con los padres de Jiquilisco, como están relacionadas las dos parroquias, sobre el río del Lempe de por medio, formamos el Centro de Formación Campesina de los Naranjos, que estaba en la diócesis de Santiago de María. Después del obispo Castro Ramírez, llegó él de obispo a Santiago de María, y en ese centro dábamos charlas. Yo daba las charlas de historia del país, y también el padre Juan Macho, que era el párroco, daba los conocimientos de Biblia. Le enseñábamos oratoria a los campesinos para las celebraciones de la palabra. Y se corrió la voz ahí, las religiosas que nos daban el colegio Santa Gema, que había sido abandonado de Jiquilisco, nos dieron el edificio para tener el Centro de los Naranjos, y se corría la voz de que ahí se daban charlas un poco subversivas de comunismo, algo así. Entonces Monseñor Romero un día llegó a mi charla, algo escondidito por ahí, me escuchó mi charla, luego pasó atrás, se sentó, yo me puse un poco nervioso, pero yo continué la charla,
Pero después nos reunió el personal, el padre Juan Macho, el padre Pedro Ferrada, el padre Zacarías Díez, y nos dijo por qué estaba él ahí. Y después dijo una frase que yo lo llevo muy grabada. Bueno, aquí me han dicho que David es comunista. Pero si David es comunista, yo también soy comunista, porque la charla la he hecho bien centrada bíblicamente. Pensó que le iba a llegar a jalar las orejas. Sí, exactamente. Y así otros momentos muy emotivos. Por ejemplo, yo me clandestinicé el 77 por el problema de las tomas de tierra. En la parroquia de Tecoluca me los echaban, me las entregaban a mí. Culpa a usted. Entonces yo andaba clandestino y llegaba a la Divina Providencia. Las religiosas ahí me atendían muy bien. Un día que estaba en el comedor llegó Monseñor Romero y me escondieron, ¿verdad? Entonces después las religiosas dijeron, no podemos seguir así, tenemos que decirle al obispo. Y ciertamente cuando yo tuve la charla con él, yo pensaba que me iba a dar una gran reprimenda, pero fue un pastor, un padre para mí desde ese momento. Las crisis que uno tiene en esos momentos difíciles de decisión, él me ayudó muchísimo. Esos momentos muy emotivos para mí. Ahora, David, perdón que le diga. Sí, no es problema, David, no es problema, está bien. Me interesa algo. Siempre se ha hablado de que Monseñor Romero tuvo un cambio luego de la muerte del padre Rutilio Grande. Pero usted que le conoció en ambos momentos, en el 67, como dice antes, que era el padre Romero sí, en Santo Domingo, y luego ya como arzobispo. ¿Cómo fueron esos dos momentos? ¿Cómo fue Monseñor Romero en esos dos momentos? Bueno, el padre Juan Macho ha escrito un libro que tiene una tesis él y que la compartimos nosotros los que lo conocimos en Santiago de María, que él inició sus cambios allá, inició los cambios en la diócesis de Santiago de María, en el sentido de que sucedieron los hechos de la Cayetana y de Tres Calles, ¿verdad? Él, cuando fue la masacre de los campesinos de Tres Calles, lo acompañamos. Él fue personalmente de la familia, fue a recoger los cadáveres, que había mucho pánico en la comunidad, y fue a celebrar la misa. Celebró una misa, la concelebramos con él, y ciertamente era un pastor, ¿verdad? Un pastor, y creo que ahí comenzó a sentir el dolor. Claro, la muerte del padre Rutilio fue un choque fuerte, porque era su íntimo amigo, y allí fue lo que le causó gran impresión a él seguramente, y como era una persona, un sacerdote de mucha oración, de mucho compromiso, seguramente ahí el Señor lo tocó fuertemente y se comprometió. En ese sentido pienso, pero yo la impresión que tengo de él es que era una persona algo tímido, ¿verdad? Yo recuerdo un día muy que reservado, digamos. Llegué a la Divina Providencia, yo llegaba con frecuencia allí, porque yo andaba ambulando en los lugares donde me daban hospedaje. En la vida clandestina así es, cuando uno tiene carro, tiene más carros, cuando uno tiene casa, cuando más casas tiene. Por eso este pueblo nos protegió mucho. Y un día lo encontré frente a la capilla de la Divina Providencia, caminando, dando así. Y yo siempre cuento esto porque me impresionó mucho. Yo iba entrando y me llama y me dice, estoy preocupado, voy a una reunión de obispos, no sé si ir. ¿Qué me dice? Eran momentos difíciles. Los obispos, sobre todo mi obispo, el obispo de San Vicente era un obispo bastante contrario a Monseñor Romero. Él lo prohibía que oyéramos las homilías de Monseñor Romero. Prohibía orientación. Pero entre más lo prohibía, más la gente lo escuchaba. Más crecía. Entonces yo le dije, bueno, yo también sentía eso cuando iba a la reunión del clero, le digo, porque el obispo me reprendía por mis compromisos con los campesinos en Tecoluca. Y yo siempre descubrí, le dije, de que es mejor ir, porque cuando uno va se puede defender de las acusaciones. O escucha de qué están hablando. Exacto, pero a los días lo vi y me dice, fue bueno tu consejo, me dice, y es duro ir a la reunión de obispos, ciertamente le costaba mucho él. Era una persona muy humana y le dolía mucho que sus hermanos como dice Monseñor Cansaldáliga, de Báculo y Mitra, estaban bastante contrarios a él. Listo. Omar, desde una institución como la UCA, que ha sido una institución, bueno, primero jesuitas, que el padre Rutilio Grande también era jesuita, influyeron mucho, entiendo, también
que Monseñor Romero en su visión de la realidad. Y viceversa. Y viceversa, exacto, sobre todo viceversa. Sí. Pero desde una institución como la UCA, ¿cómo se dimensiona el legado en el pueblo salvadoreño, el legado de Monseñor Romero? Bueno, yo no tuve el privilegio de don David de tratar personalmente a Monseñor Romero. Yo creo que Monseñor Romero fue una noticia maravillosa para el pueblo salvadoreño. Y yo lo resumiría en la frase del padre Ellacuría. Él dijo una frase a propósito de Monseñor Romero, dijo: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. O sea, a veces cuando uno escucha o quiere entender a Dios o cuando quiere entender al mismo Jesús, los ejemplos como que le orientan. Uno necesita ejemplos cercanos, concretos, para decir así es el amor de Dios, así debió actuar Jesús. Yo creo que Monseñor Romero fue un referente y es un referente para todos los cristianos, ¿verdad? Hoy es un testimonio de un cristianismo entregado hasta las últimas consecuencias, no solo en El Salvador, ya lo dijiste, Luis, sino sí, en todo el mundo. Monseñor Romero fue realmente, si uno quiere entender cómo sería Jesús hace tantos años, está el Evangelio. Claro. Pero uno viendo una persona tímida, como dice don David, con el arrojo con que hablaba, con el coraje con que se enfrentó a los poderes, sabiendo que la muerte lo andaba rondando, siguió hasta las últimas consecuencias. Yo creo que Monseñor Romero es de lo mejor que le ha pasado a este país. Es una luz que, aunque algunos la quieren esconder o no la quieren reconocer todavía, lamentablemente, es un referente para este país. Imagínense, esa frase de Monseñor Romero es el personaje más universal. Yo recuerdo un artículo que leí que se titulaba Monseñor Romero, fuente inagotable de inspiración. Se han hecho canciones, películas, se han escrito poemas, hay plazas en muchos lugares que llevan su nombre, monumentos, ya no se diga, en iglesias no católicas, en la abadía esta ¿de qué? De Windsor. De Windsor, en Inglaterra, en la Catedral de Londres, sí. Y qué decir de los incontables comités de solidaridad Monseñor Romero. O sea, tanto es universal que el mundo ahora, gracias a un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010, celebra el 24 de marzo como el Día Internacional de la Verdad y de la Dignificación de la Víctima. Yo leí el 24 de marzo en Los Ángeles, en Atlanta, en Buenos Aires, en Bogotá, en España, celebrando a Monseñor Romero. Y se estaba invocando la imagen de, sí, de Monseñor Romero. Y curiosamente, si ustedes, no sé si leyeron los periódicos del 24 o vieron, no había una letra de Monseñor Romero. Uno dice... no hay profeta en su tierra. No sé, uno le da, no sé si tristeza, indignación, una mezcla que de hay todo un eso. sector, mientras la figura de Monseñor Romero se agiganta a nivel internacional, y no lo digo, se agiganta por lo pequeño que fue Monseñor Romero, por su opción por los pobres, por ponerse del lado de ellos y hacerse uno de ellos, correr hasta su misma suerte. Por eso es grande Monseñor Romero. La grandeza de nuestro profeta radica en que se hizo uno de los sencillos y de los humildes, me parece a mí. Pero mientras su figura se agiganta a nivel universal, hay unos sectores que niegan el pasado todavía, que incluso no querían reconocer resultados electorales, los mismos sectores, los mismos de siempre, que no reconocen a Monseñor Romero esa grandeza, pero el pueblo salvadoreño, este pueblo que cada año demuestra que es nuestro profeta, nuestro mártir, ¿verdad? Pero a veces da tristeza eso. Sí, yo decía también que, no sé por qué dicen que está muerto, ¿verdad? Si, por ejemplo, ese día generó unas manifestaciones también, digamos que los medios, pues lastimosamente, yo le decía al principio, los medios tradicionales justamente trabajan para eso, para invisibilizar
este tipo de situaciones. Pero por el contrario, en la gente provocó unas expresiones. Bueno, hay un mural que estaba viendo, me pareció fantástico, un mural que está en Cancillería, que hicieron unos jóvenes. Genial, un mural fabuloso. La marcha que hubo, una marcha, yo tuve la oportunidad de hacer una fotografía cuando iban avanzando y la puse en el Facebook. Es decir, en la gente, la figura de Monseñor Romero, por el contrario, se profundiza cada vez más. Ahora, a juicio de tuyo, que estás en una universidad inspirada pues en palabras, en ejemplos, en acciones como las de Ellacuría, como las del resto de padres jesuitas, como la de Monseñor Romero mismo, ¿cómo consideran ustedes que debería seguirse viendo en el futuro la imagen de Monseñor Romero? Bueno, yo creo que habría que... La mejor manera de ser fiel al legado de Monseñor Romero es siguiendo su ejemplo. Este es el mural del que yo les hablaba, miren. Allá está al fondo, miren qué linda la mirada. La lograron capturar muy bien, 15 jóvenes que hicieron ese creo mural. Que la manera mejor de ser fiel al legado de Monseñor Romero es siguiendo su ejemplo. Bueno, yo estos días me he dedicado a leer frases de él. Sí. Y uno dice, qué actualidad, ¿verdad? Realmente, el profeta no es el que adivina el futuro, como a veces se entiende. No es adivino. No es eso. Pero es el que lee los signos de la realidad, los signos de los tiempos, y en base a eso dice, miren, o corregimos esto o va a pasar eso. Él tiene una frase que en estos días a mí me ha dado vuelta, que dice, los nombres de los asesinados van a cambiar, pero seguirá habiendo asesinado. Los nombres de la violencia van a cambiar, pero seguirá habiendo violencia mientras no cambiemos las raíces de donde brotan, como de una fuente fecunda, todos los tormentos que vivimos en El Salvador. Y yo creo que si esas palabras los hubiéramos oído, creo que son del 78 esas palabras de Monseñor Romero. 78, imagínate. Ahora terminamos una guerra, pero estamos en otra guerra social. Hay otros muertos, tenía razón. Pero sigue habiendo muertos. Hay otro nombre de la violencia. Pero sigue habiendo violencia. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos cambiado las estructuras sociales, políticas, económicas que producen esos males. Podemos ir poniendo remiendos, pero mientras no cambiemos de raíz la situación que generó la guerra, según las palabras de Monseñor Romero, va a seguir habiendo manifestaciones de esa violencia. Perfecto. David, Omar, le voy a pedir que hagamos una pequeña pausa. Ustedes, amigos y amigas, venimos luego de estos importantes mensajes. Gente Ve, el canal que te ve. El Tribunal Supremo Electoral felicita a la población salvadoreña por haber hecho de las elecciones del 9 de marzo un evento legal y con participación masiva. Organismos como la ONU, OEA, Unión Europea, Fiscalía y Procuraduría respaldan el proceso electoral realizado de forma transparente, eficiente y con transmisión oportuna de los resultados. Elecciones presidenciales 2014. Legales, transparentes, confiables. Bueno, seguimos conversando esta noche alrededor de la figura de inagotable inspiración de Monseñor Romero. Estamos con el padre David Rodríguez, diputado de la Asamblea Legislativa. Estamos con Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. David, la imagen de Monseñor Romero, Monseñor Romero, mejor dicho, vivió en una época sumamente difícil. Su arzobispado se desarrolló en una época cuando estaba a punto de estallar lo peor del conflicto. Aunque obviamente ya las injusticias venían desde décadas atrás, generando justamente esa espiral que desembocaría en el conflicto más agudizado, como se dio después de su muerte. Ahora, él siempre vivió, como usted nos lo plantea,
siempre vivió velando por los más necesitados. Fuera de cámara hablábamos de por ejemplo, algunos hechos como que él le daba posada a los cortadores de café en el obispado, como que él siempre estuvo pendiente de los más necesitados. ¿Cómo ese legado debe verse a 34 años de su martirio? Bueno, el legado es siempre presente en la iglesia y en los que llamamos cristianos. Bueno, los que estamos también en una función pública, tenemos que ser para todos, pero con preferencia por los pobres. Él comparaba a la iglesia como una madre. La mamá se preocupa de todos sus hijos, pero especialmente el que está enfermo, el que está más delicado, pero quiere a todos sus hijos. Él quería a todos, él era pastor de todos, pero especialmente los que estaban marginados, de los que estaban más. Y desde luego él decía, la iglesia si no está con los pobres no es iglesia, ¿verdad? Porque también está la tentación de la iglesia de acomodarse, ¿verdad? De hecho, los primeros cristianos eran bien perseguidos precisamente por eso, ¿verdad? Porque denunciaban el pecado no solo personal, sino el pecado social, el pecado estructural. En este momento muchos pastores combaten el pecado personal, hablan y está bien, ¿verdad? Pero el pecado estructural, se cumple lo que decía Jesús a los fariseos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Monseñor Romero era fuerte porque sabía que el pecado estructural era lo que nos tenía así. Y desde luego Monseñor Romero está presente precisamente por eso, porque todavía las estructuras no han cambiado. Las estructuras siguen lo mismo. La oligarquía de El Salvador es la más recalcitrante de Latinoamérica. No cede, ellos defienden su capital, sus privilegios a toda costa. Y Monseñor Romero fue fuerte porque decía, adoran al Dios del dinero, adoran sus riquezas. Y cuidado, quítense los anillos antes de que les corten la mano. Son frases de Monseñor Romero fuertes. Y desde luego pues fue creando un rencor, ¿no? Así como cuando Jesús vivió en esta tierra, los que eran enemigos de Jesús fueron creando también ese odio contra él. En cambio el pueblo cada día lo quería más, ¿verdad? Porque a pesar de la represión, a pesar de los escuadrones de la muerte, a pesar de que algunos obispos también prohibían su palabra, el pueblo más lo escuchaba. Sus homilías dicen que era una especie de cadena nacional. Cuando yo iba caminando a veces por los días domingos hacia los cantones, iba escuchando los ranchitos que estaban escuchando. Y no se perdían la palabra. No se perdían la palabra. Sentían que como el alimento para la gente pobre. Y pienso de que Monseñor Romero, como dijo Padre Curía, cuando pasó Dios aquí en El Salvador, porque cuando él se ponía en la cátedra a predicar, como que se elevaba, o sea, se transformaba él, era valiente, fuerte y todo. Él era persona bien tímida, pero cuando estaba, como que el Espíritu Santo le invadía su carne y sus huesos para darle la voz fuerte, para hacer voz de los que no tenían voz. Frases fuertísimas que cuando decía, por ejemplo, de nada sirven las reformas cuando están manchadas de sangre. De nada sirve el progreso si por esas calles y por esa que está hecha con la misma sangre del pueblo no va a pasar el mismo pueblo, ¿verdad? Y la última homilía de Monseñor Romero, el 23 de marzo, fue tremenda, fuerte, ¿verdad? Y precisamente por eso él sigue presente, Monseñor Romero. Toda persona que muere por la vida, que muere por la causa, pues, inspirada, porque la inspiración que él tenía de su compromiso era el Evangelio. Tomó en serio el Evangelio, tomó en serio su vida, su compromiso, su ser pastor, y lo llevó a las últimas consecuencias. Cuando los periodistas le preguntaban, ¿y usted no tiene miedo? Dice, no, es humano tener miedo, pero Dios está conmigo, y si algo me pasa, pues estoy dispuesto a sufrir. Y en otra vez dijo él, si me matan, yo resucitaré en el pueblo salvadoreño, y de hecho él resucitó. Ciertamente en él se cumplió lo que decían los ángeles cuando nació Jesús: gloria a Dios en la altura y en la tierra paz a las personas de buena voluntad. Aquí en El Salvador, los medios que responden a los millonarios de este país
lo callen, pero el pueblo, las personas de buena voluntad, lo hacen cada día más vivo, más presente. Sí. Ahora, Omar, todo el legado que nos dejó Monseñor Romero, ahora, por ejemplo, lo estamos viendo más presente en la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo se recoge en todo ese esfuerzo que el mismo pueblo ha ido haciendo y desarrollando cada vez más fortaleza en la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo consideras que está presente la palabra de Monseñor Romero y la acción de Monseñor Romero? Yo creo que está presente implícitamente en todos los luchadores, los defensores de derechos humanos, pero no solo implícitamente. Yo ya lo dije, Monseñor Romero es una fuente inagotable de inspiración. Miren, ustedes van a encontrar creyentes, no creyentes, agnósticos, que a Monseñor Romero se le tiene. Yo creo que la grandeza de Monseñor Romero fue que empalmó con los sectores populares. Él hizo clic con las grandes necesidades de las mayorías populares de El Salvador. Por eso se le llamó la voz de los sin voz, porque en aquel tiempo, hoy podemos escuchar a los guaraguaguas, antes era pecado. Entonces él lo que hizo fue, don David dijo una frase 2 veces, cuando empezó a hablar, dijo él fue un pastor. Un pastor en el sentido estricto, digamos, es el que está con sus ovejas, sus compañeros, el que los cuida, que vela por ellas, y Monseñor Romero fue eso. Yo digo, Monseñor Romero fue un profeta, ¿verdad? Y corrió la suerte de todos los profetas. Decía la verdad y denunciaba las injusticias. El profeta tiene esas 2 dimensiones. Anuncia la buena noticia del Evangelio y denuncia lo que se opone a esa buena noticia. Y los amigos y amigas que nos están viendo saben que el decir la verdad trae problemas, ¿verdad? Él dijo una cosa: la verdad siempre será perseguida. Y nos dice, si yo hago un sondeo y pregunto, ¿la verdad es buena o es mala? Es buena, todo el mundo dice. ¿Quién la va a perseguir? Pero decir la verdad, don David acaba de decir algo. La carga tributaria en Centroamérica anda alrededor del 20-24% en Centroamérica. Aquí, con este gobierno, hemos llevado a 15%. Es decir, de cada $100 que se producen en el país, le damos 15 al Estado para que invierta en salud, en educación, en seguridad social, en carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Es una carga tributaria de las más bajas. Pero vaya a decirle usted a los grandes de este país que aumente la carga tributaria, es que se rasgan las vestiduras. Se muere. ¿Qué palabra utilizó para...? Realmente es un sector que se ha enriquecido exorbitantemente a causa de la gente y no ha visto por el bienestar de la población. Creo que ya el presidente electo declaró que Monseñor Romero seguirá siendo el guía espiritual del nuevo gobierno. Creo que una manera es tener en el centro de su quehacer a los pobres, tener en el centro de sus políticas y todo el bienestar de los pobres, no solo el bienestar de los que más tienen, de los que siempre han vivido en El Salvador, de los que han ocupado el Estado patrimonialmente para enriquecerse, sino de las grandes mayorías. Ahora, Monseñor Romero ha inspirado también mucho arte, ha inspirado poetas, pintores, escultores, y entiendo que hoy nos trae una sorpresa, padre, con un par de interpretaciones. Sí. Bueno. Así es que en el siguiente bloque vaya afinando esa garganta, está bien, porque vamos a escuchar también la faceta artística del diputado David Rodríguez. Así es que con esto nos vamos a ir un corte, porque cuando regresemos vamos a tener la oportunidad de cantar. Vamos a hacerle la segunda, Omar, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Yo solo canto en el baño. Vamos a intentarlo porque vale la pena hacer el ridículo por Monseñor Romero, ¿no les parece? Vamos a hacer el ridículo. Por eso regresamos. Ya venimos con más de Gente Ve. De momento unos pequeños mensajes.
Bueno, estamos hablando de la figura de Monseñor Romero y hace un momentito salió la promo del documental El cielo abierto. Miren, véanlo, se lo recomiendo, yo ya lo vi. Por cierto, el padre David Rodríguez es protagonista de ese documental, participa en las entrevistas. Véanlo, hoy a las 9:30 va el documental El cielo abierto de Berardo González, es mexicano, pero mire, ese tipo le atinó realmente a recoger. Y justamente lo que estamos haciendo, recoger algunas de las ideas, de las impresiones, sobre todo del padre David Rodríguez, diputado, que conoció personalmente a Monseñor Romero. Ahora, David, hemos visto en este periodo de gobierno que el presidente Mauricio Funes ha hecho muchas acciones y en sus alocuciones también muchas evocaciones a las palabras de Monseñor Romero. ¿Cómo ve usted esto? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, en este periodo de gobierno, desde la presidencia de la República, se hayan hecho acciones concretas para elevar la figura de Monseñor Romero y ponerla en su justa dimensión. Cuando dentro de los 20 años de los gobiernos anteriores se hizo todo lo contrario, se trató de invisibilizar la imagen de Monseñor Romero. Bueno, me parece que es bueno, es correcto el recordar de parte de las autoridades, sobre todo el presidente de la República, el tomar como ejemplo a Monseñor Romero. Pero no solo consiste en los monumentos, pero es bueno que haya una autopista que lleve el nombre de Monseñor Romero, que es simbólico, ¿verdad? Después de una tremenda corrupción que él combatió, claro. Una administración limpia del nuevo ministro Jesús Martínez. Luego el aeropuerto, todas las personas que llegan a nuestro país van a encontrarse con Monseñor Romero de lo primero, es correcto. Creo de que lo más importante del gobierno es haber comenzado a preocuparse por los más necesitados. El desarrollo de un país, explicándolo de manera sencilla, yo siempre me acostumbré a trabajar con los campesinos, no he sido catedrático de universidad. Yo les explicaba, les decía, el desarrollo se parece como con nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos, si está sano nuestro cuerpo, distribuye la comida según su necesidad, según su capacidad, los distintos miembros del cuerpo. El corazón recibe más, la uñita del pie recibe menos, pero todos reciben si está sano el cuerpo. Pero si está enfermo, si tiene solitaria, todo lo recoge la solitaria. Entonces nuestro país tiene solitaria, tiene todo el trabajo, todo el esfuerzo va a los y parásitos. Por eso no crece y por tanto no llega el desarrollo, los bienes de nuestro país no se distribuyen equitativamente hasta el último salvadoreño. Ahorita ha habido un esfuerzo, eso me parece importante, porque lo importante no es evocar el nombre, pero nos podíamos quedar con el nombre, ¿verdad? Como claro. Cuando celebramos Semana Santa o la Navidad y nos alejamos de la verdadera Navidad y la verdadera Semana Santa. Es seguir, como decía el hermano aquí, el compañero, lo más importante es seguir, hacer el esfuerzo, seguir, no lo vamos a, como dijo por lo menos Jesús, intentarlo. Como dijo Jesús, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, nunca lo vamos a lograr, pero ese es el camino, esa es la ruta, hacer el esfuerzo de tratar, sobre todo, estando con los más débiles. Si yo soy diputado, tengo que ser diputado para todo el Departamento de la Paz, pero especialmente las personas más necesitadas, las personas que están necesitando de que se le abra una puerta, de que se le busque una solución a sus problemas, de que se le acompañe, porque tampoco se trata de ser asistencialista, sino enseñarle. En ese tiempo de Monseñor Romero sucedió algo importante. La iglesia le abrió los ojos al campesino, le ayudó a despertar. Y el campesino descubrió que era persona humana y como persona humana podía cambiar su vida, cambiar su comunidad y empezó a crecer. Y muchos sacerdotes nos asustamos cuando el pueblo comenzó a tomar y muchos lo abandonaron, se asustaron. Pero Monseñor Romero hablaba de la pastoral de acompañamiento, hay que acompañar a ese pueblo hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? En ese sentido, pues pienso de que se han hecho cosas buenas, pero lo importante es imitarle. Monseñor Romero no fue prepotente, Monseñor Romero no fue, pero lo importante también es que en este gobierno se ha ido en busca de la verdad, en el combate a la corrupción, tal vez no tan a fondo, fundamental, pero en el combate al pecado estructural,
Yo pienso que son varios pecados que se han cometido en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, la corrupción es un tremendo pecado de los gobiernos anteriores. La dolarización sin consultar vino a castigar a nuestro pueblo. El abandono de la agricultura destruyó la familia, pues la familia, la agricultura, el agricultor, el campesino es el que produce. En cambio, en el gobierno anterior se le dio mucha protagonismo al sistema financiero. Al consumismo, que a nadie le cuesta eso. Entonces, darle vuelta, comenzar a levantar la producción, a estar con los campesinos, también me parece importante de parte de los gobiernos, de darle seguimiento a las enseñanzas de Monseñor Romero. Ahora, desde la proyección de la universidad, sobre todo para los jóvenes, es decir, cómo deberían los jóvenes, sobre todo quienes no conocen, quizás aquí tenemos 3 edades diferentes, no voy a decir que yo estoy tan cipote, pero yo solo me acuerdo que me decías a mí que estaba más cipote, pero ya veo que no. Yo solo me acuerdo que cuando escuché del asesinato de Monseñor Romero cuando tenía 6 años, lo escuché como noticia, porque desde esa edad ya mi papá era muy asiduo a las noticias por radio, pero los jóvenes hoy más bien solo escuchan los ecos de las voces y lo que queda en los libros y en estas interpretaciones que hacemos nosotros como comunicadores y ustedes como profesionales y usted como pastor y como protagonista porque lo conoció directamente. Pero ¿cómo debe ser visto por los jóvenes? Ustedes como universidad, ¿cómo creen que los jóvenes deben seguir viendo el ejemplo de Monseñor Romero y haciendo lo suyo? Yo creo que debe ser visto como eso, como un ejemplo. Pareciera mentira que hay jóvenes que no conocen a Monseñor Romero, pero me parece a mí, por las circunstancias que ya dijimos en el país. Claro. Por el papel de los grandes medios de comunicación, pero yo creo que lo deben ver como un ejemplo de entrega de alguien que amó a su país. Yo creo que una de las enseñanzas, de las muchas que nos dejó Monseñor Romero, es que debemos decir la verdad. Claro. Si hiciéramos eso, a veces uno no la dice por no meterse en problemas, ¿verdad? No la dice, pero si todos, aquí se pone de moda un peinado, se pone de moda frases, se ponen de moda vestidos, pero decir la verdad no se pone mucho de moda, o hacer el bien no se pone mucho de moda. Yo creo que quien no conoce a Monseñor Romero en El Salvador se está perdiendo de algo maravilloso, o sea, de algo esencial en la historia del país. Y yo no culparía a los jóvenes, por lo que ya dije. También nosotros tenemos un papel fundamental en darlo a conocer. Dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Arrastra, definitivamente. Entonces, decir que yo sigo a Monseñor Romero o mi modelo es Monseñor Romero es positivo, pero es un gran compromiso. Es como decir yo soy cristiano o trato. Miren, es bonito, pero es un gran compromiso, ¿verdad? Entonces, declarar a Monseñor Romero guía espiritual, puche, que es algo positivo, pero se va a evaluar a la luz de Monseñor Romero. De hecho, ya ha pasado, ¿verdad? Ya ha pasado que dicen, Monseñor Romero tenía estas opciones, sean fieles a lo que están diciendo, ¿verdad? Es una especie de examen que vamos a pasar. Pero a mí me parece que la juventud es papel nuestro, transmitirles esto, ¿verdad? Y con infraestructura ya tenemos listo aquí para cerrar con broche de oro Sí, vamos a hacer algo, vamos a salirnos un poco de la formalidad que generalmente tenemos en Gente de Opiniones, porque Monseñor Romero despierta eso, despierta pasión, despierta alegría, despierta el espíritu. Y qué mejor manera para despertarlo que escuchando la faceta artística del padre David Rodríguez, diputado de nuestra Asamblea Legislativa. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, David? La canción que hizo un artista, un compañero, compositor y cantoactor, compañero Viejo Palencia, le decimos nosotros, Jorge Palencia. Jorge Palencia. Una canción linda, preciosa. Yo he sido cantante de las comunidades, cantamos con las comunidades, no para los grandes escenarios, sino, no se fijen en la voz, sino fíjense en el mensaje. Bueno, vamos a cantar para esas comunidades, pero
desde Gente Ve. Es un canal para las comunidades. Viva Monseñor Romero. Por esta tierra del hambre yo vi pasar un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano y defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Con su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al tirano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su pecado fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuvieran para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres nace el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpe de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio,
pero la historia no callará y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Señor Romero. ¡Bravo! Bueno, despachémonos la otra también, tenemos tiempo. Yo creo que todo lo que hemos hablado se dijo en esa canción. Ahí. Sí, si le puso atención a la canción. Y hasta con coro, don David. Ya ves que, démosle la otra, David. Una canción que hicieron los campesinos de Aguilares. Le hicieron el propio día de la muerte de José Romero. Sí. Nosotros nos fuimos, un grupo de sacerdotes, a huelga de hambre en la catedral. Y recuerdo que cuando iban todos esos días antes del entierro de Monseñor Romero, y recuerdo cuando fue el entierro nos subieron arriba de la torre, desde allá vimos todo el tremendo masacre que hubo. Y esos campesinos hicieron esta canción. Bueno, claro, ellos lo cantaban con todo el requinto y todo, pero vamos a cantarlo así. El 24 de marzo, el pueblo no olvidará. Otra vez bañan con sangre al que dijo la verdad. Hoy nos quitaron al hombre más valioso de la iglesia, por su ejemplo y valentía, un verdadero profeta. Óscar Arnulfo Romero, tú fuiste nuestro pastor, y en los sencillos y humildes pusiste tu corazón. Recuerdo cuando llegaba allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. La sangre que derramaste fue por la causa de un pueblo que sufre gran represión por los ricos y el gobierno. Al pueblo le queda claro que tu muerte no fue aislada, fue acción del imperialismo junto con la Fuerza Armada. Pilato ha vuelto a la tierra, lo representa el tirano, porque ellos lo asesinaron y ahora se lavan las manos. Óscar Arnulfo no ha muerto, vive en las luchas del pueblo, por eso nunca se olvida, por su heroico ejemplo. Recuerdo cuando llegaba allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Que viva Monseñor Romero. Que viva Monseñor Romero. Padre, Omar, ha sido una velada
rica, deliciosa realmente, con tanta riqueza, porque definitivamente que la presencia de Monseñor Romero, ustedes como diputados, como maestros, como profesionales de las comunicaciones, nosotros como responsables, en tu caso Omar, en una universidad tan importante como la UCA, pues hay que seguir fomentando esta inspiración en Monseñor Romero. Y entiendo que ustedes como universidad, ya para cerrar, no queríamos dejar escapar el espacio para que nos invitaras al festival. Sí, porque el sábado es, ¿verdad? Sí, bueno, el Festival Verdad es una serie de actividades que realizamos desde 1998. Acuérdense que hubo una comisión de la verdad, claro, que tenía como cometido investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Esa comisión de la verdad dio su informe un año después de firmada la paz, el 15 de abril de 1993, donde se investigaron las graves violaciones con nombre y apellido. Desgraciadamente, 5 días después, el 20 de abril del 93, se declara la ley de amnistía y le pusieron una tapadera a la verdad. Y se equivocaron, ¿verdad? Porque las heridas están, no se trataron los grandes problemas y como no se quiso conocer la verdad, nosotros implementamos este Festival Verdad que estamos realizando todos estos días. Ahorita en Santa Marta, Cabañas, está llevando a cabo el Tribunal para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, y cerramos con un encuentro con las víctimas, un concierto muy popular, donde van a llegar comités de víctimas de Chalatenango, de Morazán, de Cabañas, Cuscatlán, Aguachapán, de Tonaquetepeque. Si se me queda alguno me van a reclamar. Seguramente. Pero también toda la gente que esté identificada con la lucha por la justicia, con la lucha contra la impunidad, con la lucha por la reparación de las víctimas, están invitadas. El sábado a partir de las 2 de la tarde en la UCA va a estar el grupo musical de Santa Marta, el grupo musical de Huarjila, Orlando Tobar del Mozote, los Torovoces de Morazán, la Cayetana de la Universidad Nacional, 6 voces de mujeres acompañadas de Kilómetro Cero, Vibras Ska para la juventud. Las musas también, Batucada, ¿no? Y van a estar Batucada, va a estar TNT, y vamos a cerrar con el Quinteto Tiempo desde Argentina. Así es que el sábado 29 a partir de las 2 de la tarde, si usted hay que disfrutar la música, claro, hay que festejar, por eso se llama festival, hay que relajarse, pero sobre todo que este encuentro nos sirva para tomar fuerzas y seguir luchando por la verdad, por la justicia y contra la impunidad. Sí. Padre Rodríguez, muchas gracias. Bueno, gracias también. Le voy a pasar lista, David, porque ahí lo vamos a ver. No quiero despedirme antes de decir algo importante para mí. Nuestros abuelitos decían que Dios tarda pero no olvida. Decían que ni a hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo quiera. Dios escribe recto con renglones torcidos. Y para mí no es una casualidad el que el día 24 de marzo, el propio día que Monseñor murió, lo asesinaron, ese día fue el gane del FMLN de bien definitivo, como castigo para aquellos que lo asesinaron. Me parece a mí bien importante. Quería decir esto porque no es casualidad. Y desde luego también, pero eso tenemos que asumirlo con humildad, porque Dios está presente en la historia de nuestro país. Y desde luego también decir que el compromiso que se tiene de hoy en adelante es hacer de verdad en la práctica el espíritu de Monseñor Romero, que el espíritu de Monseñor Romero embargue los corazones de todas aquellas personas que se pongan a trabajar ahorita por el pueblo. Y no dejen de ver a las 9:30, sí, cielo abierto. El cielo abierto. Sí. Ya nos dejaste picado. No, es buenísimo, yo lo vi. Y lo he visto varias veces y porque bueno, lo vamos a transmitir hoy, pero ya lo voy a contar de otra forma, que lo puede ver también. No van a regañar, si lo digo en YouTube, está completito, si quiere verlo también. Pero bien, el hecho es que hay que verlo y hay que seguir el ejemplo de Monseñor Romero. Y nosotros vamos a seguir ese ejemplo diciendo la verdad. Por eso es que ya vienen las noticias, con toda la verdad, a través de Gente Ve Noticias. Quédese con la programación de Gente Ve, porque este es un canal que es suyo, es mío, es de todos, de toda la gente. Gracias, Omar. Gracias, David. Gracias, amigos y amigas. Buenas noches.